Estamos preparados para empezar este gran programa de cada jueves y de cada lunes. Tenemos la continuación de el judaísmo de Cristóbal Colón y vamos a empezar a tiempo. Estamos empezando 9 minutos antes, pero qué bien es ganarle el tiempo. Buenos días, hermana Sonia. Don Pastor, qué lindo verlo. ¿Cómo están allá? Trabajando bastante, pero todo por el reino, estamos bregando acá con el sistema, los equipos. Usted sabe cómo es trabajar con todos estos equipos, pero queremos hacer todo bien para que la gente reciba lo mejor. Amén, amén. Bendiciones. Amén, recibida. ¿Cómo está la tierra santa, la tierra bendita, la tierra que nos ha dado un Salvador? Sí, todavía desgraciadamente estamos en cuarentena, todavía estamos encerrados, o sea, han abierto unos más negocios, podemos salir afuera con las máscaras solamente. Y el número de cantidad de infectados está bajando. Qué bueno. Y por eso no nos quieren largar todos juntos como lo hicieron la vez anterior y nos infectamos demasiado. Entonces están abriendo todo muy lentamente. Ahora lo bueno es que el Ben Gurion, el aeropuerto Ben Gurion, sí, en Tel Aviv, tiene ahora un sistema para chequear a todos los que vienen a Israel si tienen la enfermedad o no. Si tienen la enfermedad no están permitidos entrar al país, pero si no tienen la enfermedad entonces pueden entrar. Le hacen la prueba instantánea, ¿no? Sí, señor. Qué sí, bueno, señor. qué Entonces, bueno. ¿qué es lo que va a pasar eventualmente? Que se va a abrir el aeropuerto y van a tener que chequear a todos. O sea, esto es un preliminario antes de que se abra el aeropuerto, que esto es muy buena noticia para nosotros guías que estamos esperando a los grupos que vengan. ¿Sí? Claro, porque se ha cerrado todo, ustedes han quedado sin trabajo, son cantidad de familias que dependen del turismo internacional y las personas que visitan Israel. David, este tiempo es tuyo, yo te entrego el programa. Estamos aquí manejando todo y esperamos que todo esté funcionando como debe. Adelante. En esta oportunidad vamos a cerrar el estudio sobre el judaísmo de Cristóbal Colón, los secretos que se llevó a la tumba y que después de muerto emergieron con mayor cantidad de información. De hecho, nosotros habíamos dejado en el momento en el cual Cristóbal Colón compareció ante los reyes de España por una mediación de Diego de Deza, que era un fraile católico de origen hebreo, quien posibilita en última instancia que Cristóbal Colón pueda comparecer ante los reyes por tercera oportunidad, ya esta vez en el Palacio Real, porque anteriormente lo había hecho en la ciudad de Córdoba y entiendo que la segunda vez en Mallorca. Pero ya en Madrid, los reyes reciben a Cristóbal Colón. Aquí podemos ver a Diego de Deza, este fraile católico de origen judío, quien consigue en última instancia la audiencia para que Cristóbal Colón pueda ingresar y ser recibido por los monarcas Isabel la Católica y Fernando. Yo quiero explicar algunos datos que he podido averiguar sobre Cristóbal Colón y creo que son necesarios a manera de reseña. Empezaré diciendo que los judíos llegaron a la península ibérica antes del nacimiento del Mesías. Estamos hablando probablemente en la época del 586 antes de la era cristiana, tras la destrucción del primer templo en Jerusalén. De hecho, hubo una migración muy grande de judíos también en la época del profeta Jeremías. Hay algunos datos sobre él que no dejan de llamar la atención. Isaac Ginsberg, en Montevideo, Uruguay, un judío, obviamente, escribe un libro en el cual habla algo sobre Cristóbal Colón que encontré en estas horas que me ha parecido necesario resaltar. Dice que, al parecer, los estudios sobre su nacimiento, religión y personalidad, Cristóbal Colón
habría sido llamado por el nombre hebreo Moshe Bar Yoná, y habría sido descendiente de la tribu de Leví. Yoná en hebreo, por cierto, significa paloma, y es la palabra equivalente a paloma en el lenguaje latín, es colomba. Si usted busca la palabra italiana o latina para paloma, es colomba. Pero su nombre hebreo era Moshe Bar Yoná. Explico esto porque los judíos tenemos un nombre hebreo con el cual se nos conoce únicamente dentro de la comunidad judía, no afuera. Entonces, Jesús no se llamaba Jesús Pérez Suárez, Jesús se llamaba Yeshua Bar Yosef, ese era su nombre, o Yeshua Ben Yosef. En el caso de Cristóbal Colón, su nombre hebreo, de acuerdo a los documentos que se han encontrado, habría sido Moshe, o sea, Moisés Bar Yoná, hijo de la paloma, hijo de Jonás. De hecho, el nombre del profeta Jonás en español significa paloma, pues. Interesante es el dato, porque también otro libro de Alberto Liamocht, en su obra titulada Marginalidad y el judaísmo en Cristóbal Colón, habla, por ejemplo, que las familias de apellido Colón habían sido instaladas ya en Marruecos. Habla, por ejemplo, de Samuel Colón en Marruecos, de Jeremías Columbus en la ciudad de Livorno, de Yeshua Colón en la ciudad de Sicilia. En Zaragoza estaba la familia de Salomón Colón, o sea que el apellido Colón era un apellido otorgado a los judíos comúnmente en aquellos siglos. Tremendo. De hecho, en la biblioteca de Cristóbal Colón se encontró mucha información y literatura judía, por ejemplo, toda la colección de libros de Flavio Josefo, una obra del ex rabino Samuel Ibn Abbas y otros materiales del rabino Aban Ibn Ezra, sin descontar todas las informaciones que él tenía sobre los que habíamos comentado en un programa anterior, sobre sus copias a mano de todo el Antiguo Testamento. Hay algunos datos también que me parecen interesantes. Documentos secretos del Vaticano han confirmado en los últimos meses el origen judío de Cristóbal Colón. Por ejemplo, la Fundación Samsung Trust, no sé inglés, mijito, yo de inglés como usted de chino, y Eli Shalit confirman el judaísmo en Colón y demuestra que fueron de la comunidad judía la que pagó y costeó el primer viaje de Colón hacia las Indias, o sea, descubriendo toda América, y no así como dicen que la reina Isabel tuvo que empeñar sus joyas. Él pertenecía a una familia judía conversa a la fuerza al catolicismo, antes de la expulsión de los judíos en 1492, decretada por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Más del 10% de la población española practicaba la religión judía en aquel tiempo. Gran parte de la tripulación de la Niña, la Pinta y la Santa María estaba integrada por judíos quienes estaban huyendo de las persecuciones de la Inquisición en toda la tierra de la península ibérica. Ahora voy a tomar como referencia este momento al doctor Felipe Koifman, quien fue mi dermatólogo. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Koifman, el tío de mi amiga Berta Koifman, que nos está escuchando en este momento en Bogotá. Él fue mi dermatólogo. Y él era un historiador judío colombiano de origen rumano que escribe estas palabras. Dice, Colón compartió con Toscanelli la redondez de la tierra. Por eso, dice, desde antes de la era cristiana, los judíos tenían noción sobre la redondez del planeta Tierra. Debido a esta razón, en la fiesta del Rosh Hashanah, Yom Teruah, o el Año Nuevo Civil, en septiembre o octubre, el Año Nuevo Judío, es que el rabinato instituye que se celebre durante 2 días la fiesta del Año Nuevo Judío en vez de un solo día, porque sabían que mientras a un lado de la tierra era de día, del otro lado era de noche. Esto es muy, muy importante que yo pondere, por favor, pónganme mucha atención. Los judíos tenemos en Levítico 23:23 la ordenanza de celebrar el Año Nuevo Judío. Se conoce como la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah, pero es un día. Pero ya el rabinato de Israel, el rabinismo, ordena que los judíos celebremos la fiesta del Año Nuevo durante 2 días, precisamente por esta razón. Ellos tuvieron que haber sabido que habían judíos del otro lado del mundo que estaban de noche, lo cual obliga e impulsa al Sanedrín a alargar
a 2 días la celebración del Rosh Hashanah. Prueba clara que el judaísmo siempre supo la redondez de la tierra. Otros datos que demuestran la judeidad de Cristóbal Colón son que él ordenaba el pago del diezmo de toda su riqueza, de todo lo que él recibió de dinero. Él ordenó que el 10% de sus ingresos fueran a los pobres y también que costeen a las niñas judías para la dote, porque si en eso no podrían casarse. Entonces él, como un benefactor, dejó dinero para que niñas judías pobres que no podían casarse pues obtengan los recursos para pagar su dote. Otro detalle interesante, esto era una costumbre obviamente judía, demuestra su judaísmo, y había una aspiración que me parece muy importante en Cristóbal Colón. ¿Cuál? Él aspiraba, después de descubrir las Indias, que lo que él quería, era luego, con toda la riqueza que él esperaba encontrar ahí, almacenar el dinero suficiente para emprender una guerra contra los musulmanes y desalojarlos de la Tierra Santa. ¿Con qué objetivo, Sonia? Cristóbal Colón quería utilizar esos recursos para construir el tercer templo judío en Jerusalén. Esto es muy, muy importante, wow. Y lo dice el doctor Felipe Koisman, wow, que fue un investigador prolífico a quien tuve el honor de conocer, falleció el año pasado. Amazing. Increíble, increíble. Definitivamente es sorprendente. Voy a terminar algunos datos más, si me lo permite, por favor, para cerrar esta parte de Cristóbal Colón en este preámbulo, porque hay algunas cosas más que tengo que desarrollar con vos. Entonces, el objetivo de Cristóbal Colón era conseguir dinero para la postre, él, con su dinero, reconstruir el tercer templo judío de Jerusalén. Esto es muy llamativo. Él quería emprender una guerra contra los musulmanes para sacarlos de Jerusalén. Por eso es de que él le ofrece la ayuda a la reina. Le dice a la reina Isabel la Católica, le dice, mira, si conseguimos todo y todo sale bien en este viaje, va a haber el dinero para ganar la guerra a los moros y tú te hagas control de la iglesia del Santo Sepulcro, que era la más grande aspiración de la corona española. Ahora Colón quería el dinero para sacar a los musulmanes y él construir el tercer templo judío. Esto es muy interesante. En el año 1501, llegado a las Indias, manda una carta a los reyes católicos en España y les dice, para la ejecución de la empresa de las Indias, no me aprovechó la razón, no me sirvió la matemática, ni siquiera el mapamundi. Llenamente cumplí todo lo que dijo el profeta Isaías, que Dios habló acerca de estas tierras por medio de Isaías capítulo 65, verso 17 y siguientes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira lo que está diciendo Colón, escuche bien. Colón dice, a mí no me sirvió la razón, ni la matemática, ni el mapamundi. Yo me basé en lo que dijo Isaías, capítulo 65, verso 17. ¿Aló, pastor? Sí. El de abajo. Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando, sí, hermano. Sí, escuchamos, sí. Porque aquí que yo voy a crear, listo, dice yo voy a crear cielos nuevos, tierra nueva, y no se recordará el pasado ni vendrá más a la mente. Y el otro pasaje favorito de Colón era esto, que se reúnen las naves para mí con navíos de Tarsis. Tarsis pertenecía a la corona española, dependía del control del gobierno de la península ibérica en el Mediterráneo, para traer de lejos a tus hijos con oro y plata, para el nombre del Eterno. Bueno, aquí podemos ver claramente que Colón tenía muy, muy claro su objetivo. Tenía un objetivo propio más allá de lo que les dijo a los reyes católicos. Él tenía su propio proyecto. Pero aquí está claro, a mí me llama mucho la atención, vuelvo y le digo, la información que pude encontrar en las últimas horas, porque créame, yo estoy fascinado con la figura de Cristóbal Colón. La declaración de Isaac Ginsberg, textualmente, el nombre judío de Colón fue Moshe Bar Yoná, Moisés hijo de Yoná, y era descendiente de la tribu de los levitas, según él dice, que encontró información. Obviamente no lo puedo asegurar, es lo que lo dice un historiador judío uruguayo muy reconocido, por cierto, en esto. ¿Qué más podemos decir de Cristóbal Colón? Ya con Sonia vamos a entrar a esto, yo simplemente cierro esto. Habíamos dejado en la parte en la cual Tomás de Torquemada estaba haciendo, pero barbaridad y media contra los judíos. Cuando hablamos de judíos, estamos hablando de judíos que practicaban el judaísmo abiertamente. Les repito, el 10% de los
de la población de España practicaba el judaísmo como religión oficial, otros practicaban el islam y otros el catolicismo. Lo que quería, y esto por favor entiéndame bien, por favor, pastor, la corona española era realizar una limpieza étnica y religiosa para que no haya ninguna persona que practicase otra religión que no fuera el catolicismo. Eso es lo que dijeron. Sacamos a los musulmanes, luego a los judíos, aquí van a vivir solamente católicos. Bueno, eso es lo que pretendían ellos. O sea, judíos practicantes del judaísmo estaban en peligro de morir. Judíos marranos o criptojudíos eran judíos forzados a la conversión al catolicismo, pero que practicaban de ocultas en las noches, leían el Talmud, la Torá y vivían como judíos en la noche en sus casas. Y tercero, los judíos convertidos ya abiertamente al catolicismo, ya asimilados, se sentían tan católicos como el cura, pero en algún momento ellos también sintieron el peligro del exterminio porque eso no les garantizaba absolutamente nada. Definitivamente estaba el mundo dividido entre católicos viejos, o sea, católicos tradicionales españoles, y católicos que se habían convertido, nuevos, y a esos también los perseguían. Eran judíos recién convertidos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en este acápite. Dios actúa en medio de las masacres organizadas por Tomás de Torquemada. Los judíos Isaac Abarbanel, Abraham Senior, Abraham Zacuto y otros célebres judíos también estaban siendo amenazados. Llega la batalla final contra los musulmanes. Sonia, no sé si tienes ya el acápite que te pasé, por favor. Dios por fin actuó, dice. ¿Qué pasa ahí en la batalla de Granada? ¿Qué ocurrió con los musulmanes y los católicos en esa terrible batalla? Sí, les voy a mostrar un mapa, un segundito, si me dejan ir al mapa. Sí, señora. Y van a ver qué es lo que hacen. ¡Ay, no puse el mapa! Abajo. Hay uno ahí, sí. Aquí hay un mapa. Ok, más o menos, pero no es el que yo quería. Pero de todas maneras, pueden ver que aquí tienen España. Y la España en el tiempo de los Reyes Católicos era una España que estaba dividida entre Aragón y Castilla, y al sur tenías Granada. Granada era donde estaban los musulmanes. ¿Y qué hacen los reyes de Castilla? Los echan a los musulmanes, primero que nada, del centro del país, y después los echan de Granada. La última batalla es en contra de los musulmanes de Granada, y ahí los sacan de aquí, ¿sí? Pero no era solamente en contra de los musulmanes. O sea, ¿qué es lo que los reyes católicos querían hacer? Querían hacer una península ibérica, como lo dijo David, una península ibérica que era totalmente católica, y no querían que los moros estén ahí, los musulmanes, y no querían que los judíos estén ahí. De esa manera, ¿qué es lo que hacen? Hacen una guerra en contra de Granada, donde estaban los musulmanes, los echan de ahí, también los judíos se tienen que ir. David. Sí, señora. Bueno, okay. Este último baluarte de los moros en la península fue Granada, que cayó el 2 de enero de 1492. Imagínense, empezadito el año, 2 de enero de 1492, son expulsados los musulmanes de Granada. Esto provoca que el Papa Alejandro VI premie a la corona española concediéndoles el título de reyes católicos. Hasta ese momento simplemente eran reyes de Aragón y Castilla, así se llamaban. Pero cuando los expulsan a los moros, el Vaticano aplaude. Y la Baticueva, con el Batipapa, el discípulo de Batman, agarra y regala el título de católicos a los reyes españoles. A partir de ese momento se llamó Isabel la Católica y Fernando el Católico. A partir de eso. ¿Qué más? Entonces, ante esta situación, Colón dice, bueno, sacaron a los musulmanes, ahora se vienen contra nosotros. Ahora nos toca a nosotros correr patitas, ¿para qué las quiero? Colón empieza a presionar a la corte y busca una audiencia desesperadamente con la reina. Finalmente, la reina decide aceptar y recibir a Cristóbal Colón. Aquí, para esto, pastor, entran en juego varios personajes, 4 en particular. Juan Cabrero, nieto de Sancho Paternoy, quien murió en prisión debido a la Inquisición. Note el nombre Sancho.
Cuando veamos al Quijote se va a dar cuenta que era un hombre eminentemente judío marrano. Sancho Paternò era el abuelo de Juan Cabrero, quien muere en prisión debido a la Inquisición. Este era judío. Otro era el famoso Luis de Santángel, o Luis el Joven. Luis Santángel Joven, porque había Luis Santángel Padre Viejo. Luis Santángel era, a ver, se lo voy a poner en estos términos, el Rothschild de su tiempo. Wow. El super judío millonario. Wow. Wow. Rothschild, creo que lo llaman en inglés. Sí, familia Rothschild. Ya. Era el financiador del viaje de Colón. Luis Santángel, hijo de Luis Santángel el Viejo, un judío supermillonario. Wow. De hecho, los Santángel eran los que le hacían los préstamos a la corona española. Cuando los españoles no tenían plata, buscaban a este paisano judío. Le decían, préstame dinerito. Tome, comadre. Wow. Por eso lograron sobrevivir, porque le prestaban dinero a la corona, por si no lo hubieran matado. Era el gran financiador, el Rothschild de su época. Gabriel de Sánchez y Alfonso de la Caballería. Y una mujer llamada la Marquesa de Moya, confidente de Isabel la Católica, su comadre. Esta vieja interviene en el asunto y le dice a su amiga Isabel, hazle caso a Colón, ayúdale, le dice, tú sabes, entre mujeres se entiende. Lo cierto es de que logra convencer a su amiga de aceptar la propuesta de Cristóbal Colón. Bueno, la preocupación grande era esta. Decía, hemos terminado guerras contra los musulmanes, no tenemos dinero. La corona española estaba quebrada, pastor, no había dinero en la corona española. Las guerras habían acabado con la economía nacional. Por eso le repito, es una mentira terrible y monumental sostener y decir que Isabel la Católica vendió sus joyas, vendió su perro, vendió su gato para que el pobre Colón se compre una hamburguesa de McDonald's en el medio camino si encontraba. Pura, como dicen en Colombia, pura mamada de gallo, no mentira. Dime, Sonia. Sí, ahí te voy a mostrar quién era este hombre, que era el financiero de la expedición de Colón. Era la persona que verdaderamente estaba muy conectado con los reyes de España, muy conectado con la nobleza de España, muy conectado con la comunidad judía, y fue él que decidió dar la plata. Y por supuesto, ¿para qué? Para salvar al pueblo judío de la península ibérica. ¿Ok? Les quiero mostrar también el otro mapa que sí lo encontré. Y fíjense, ahí tienen Castilla y Aragón, estas dos se unieron, ¿ok? Con los reyes católicos, sí que se casaron. Empezaron a pelear a los moros inmediatamente en el sur del país. Los moros se congregaron en el sur, en el reino de Granada, y fíjense la fecha, 1492, cae Granada. Esa es la fecha cuando el pueblo judío también tenía que salir de la península ibérica completamente. Okay, pero tuvo un poquito más de tiempo, le dieron un poco más de gracia de tiempo. Sí, señor. Algunos meses que aprovechó Colón. Sí, sí. De hecho, otro personaje que aparece en la historia junto a Luis de Santángel es Gabriel Sánchez. Este cuate, Gabriel Sánchez, era otro millonario, judío millonario, muy millonario en España. Había hecho fortuna su familia en la península ibérica trayendo especies desde el reino fenicio. Lo cierto es de que Cristóbal Colón, con la ayuda de estos ciudadanos, logra finalmente cubrir los gastos para el viaje. Fue 17,000 ducados Ángel, y que pudo recuperar mucho tiempo después. Si no hubiera sido Luis de Santángel, Colón no hacía nada. La señora Isabel la Católica no gastó un centavo. Ella nunca pagó un peso, era una mujer codiciosa, peor el marido. No, como dicen en Bolivia, no comía huevo por no botar la cáscara. Esa gente no iba a gastar. Ellos querían recibir los dividendos y no gastar nada. En pocas palabras podemos darnos cuenta que Cristóbal Colón y los judíos tenían los mismos sueños, escapar de España, porque su vida pendía de un hilo.
Se pusieron de acuerdo, firmaron las capitulaciones y emprendieron todo este viaje en ese momento de la historia. Aquí hay que entender algo. 2 de agosto de 1492. Es una fecha clave. En el puerto de Palos, en Huelva, España, no solamente estaban la Niña, la Pinta y la Santa María. Era la fecha límite para que los judíos salgan de España. Tuvieron que haber habido cientos de embarcaciones saliendo donde sea. Los judíos sabían que pasadas las 12 de la noche, 12 y 1 minuto, no podían estar en territorio español. Colón apura a la tripulación. Les dice, suban al barco a las 11 de la noche todos adentro, porque si los pillan afuera, a la muerte. Imagínense cómo habrá sido el espectáculo para Colón. Ver a sus paisanos llorando, destruidos, después de haber vivido tantos siglos, llevándose nada, porque no les dejaban sacar oro ni plata. Terrible, salieron casi en la indigencia, montando sobre esos barcos y partiendo, vaya a saber Dios dónde vayan. Los únicos que tenían algo de posibilidad eran estos 3 barquitos. La Niña, la Pinta y la Santa María, les repito. Pero esa fecha judía, ¿por qué no salen rápido ellos? ¿Qué es lo que además los detiene? Que ese día era el Tisha B'Av. ¿Qué es el Tisha B'Av en el judaísmo? Es el 9 del mes de Av. La fecha que muchos comentaristas judíos llaman la fecha maldita en el judaísmo. Y ahora le va a explicar Sonia por qué. ¿Qué era esa fecha? Era la fecha de la mala suerte. Es impresionante cómo está conectada el 9 de Av, que nosotros llamamos Tisha B'Av. Queme en el calendario, hermana Sonia, en el calendario nuestro, que en el calendario es a fines de julio, principio de agosto. Okay. Acuérdense que el calendario judío es un calendario lunar, que es lo que significa que cambia, así todos los años cambia cuando uno está conectándolo con el calendario gregoriano. Correcto. Pero esa fecha, el 9 de Av, Tisha B'Av, Tisha es 9 en hebreo, ¿ok? Esa fecha es calamidades, atrás de calamidades, atrás de calamidades, atrás de calamidades, y no puedo enfatizar más de lo que estoy diciendo con respecto al pueblo judío. Y yo les voy a mostrar una lista de estas calamidades, y esto es una lista pequeña de las calamidades que pasaron en esa fecha al pueblo judío. Y fíjense, es impresionante esto, perdón, ¿dónde está? ¿Se me fue? Aprovecho de decir que es un día de ayuno obligatorio. Sí, es hoy en día, ¿pueden verlo o no lo pueden ver? No, todavía no. Perdón, un segundito. Wow. Impresionante. Déjeme decirle que la fecha del Kristallnacht, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, también fue Tisha B'Av. Se dio en esa fecha. Es increíble, es increíble. Fíjense lo que es esto, ¿ok? Primero que nada, pueden verlo ahora, ¿sí? Sí, señora. Primero que nada, tenemos la destrucción del primer templo. ¿Dónde se fue? Un segundito. Ok, acá está. Ok. La destrucción del primer templo de Jerusalén, 9 de Av. La destrucción del segundo templo. Fíjense, la misma fecha, en el año 70 de Cristo. Ok, la destrucción del segundo templo. Masacres que pasaron en Europa, genocidios que pasaron en Europa, ¿ok? Por ejemplo, en la Edad Media tenemos un genocidio y persecuciones que cerró tanto en el 1096 de Cristo. Fíjense lo que es esto, ¿sí? Y eso no es todo. Fíjense lo que es esto. Los judíos son expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1290, que es el Tisha B'Av, 9 de Av, del calendario lunar del 5050.
Los judíos fueron expulsados de Francia el 22 de julio de 1306, el 10 de Av, calendario lunar 5066. Fíjense lo que es esto. O sea, las calamidades, ¿cuándo pasan las calamidades al pueblo judío? Es en esta fecha. O sea, por eso que esta fecha en el calendario judío es una fecha de ayuno y de pedir perdón a Dios por lo que hemos hecho en contra de Él, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabe, reconoce esta fecha, ¿sí? Sonia, permíteme un detalle. Sí, señor. Simplemente corto. Ahí te aparece que fue el 10 de Av en el calendario lunar, la masacre en Francia, la expulsión. Pero por diferencia de horario, en Israel todavía era 9. En Francia ya era 1 hora más. O sea que fue 9 para Israel, las 10, y era día siguiente. Fue en la medianoche que empezó la masacre, la expulsión. Exacto, exacto. O sea, es mind-blowing, es increíble. ¿Sí? Que tenemos esta fecha increíble. Fíjense, Alemania entró en la Primera Guerra Mundial el 1 y 2 de agosto de 1914. Sí. Esto es el 9 o 10 de Av, Tisha B'Av, calendario lunar 5674. Lo que provocó la agitación masiva entre los judíos europeos, cuyas consecuencias llevaron al Holocausto. Eventualmente, sí, tenemos la Primera Guerra Mundial y después tenemos la Segunda Guerra Mundial. Sí, las 2 guerras mundiales, sí. El 2 de agosto de 1941 es cuando se declara la solución final. Los alemanes quieren, ¿qué es la solución final? Entre comillas, deshacerse del pueblo judío, matar al pueblo judío en masa. Ahí es cuando empieza la transportación del pueblo judío a los campos de muerte, en 1941. En alemán se llama Die Endlösung, la solución final. La solución final. Fíjense la fecha, 9 de Av, 5701. ¿Sí? Esto es increíble, o sea, fíjense, está relacionado con el pueblo judío, ¿sí? Que por supuesto terminó matando 6 millones de judíos. En ese momento en Europa había 9 millones de judíos. Los nazis mataron 6 millones. 2/3 partes de la población judía de Europa. El 23 de julio de 1942 empezó la deportación del pueblo judío del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el gueto más grande. Varsovia era es la capital de Polonia, y ahí había el gueto más grande del pueblo judío, sí. Y cuando empezó la deportación del pueblo judío a la muerte es Tisha B'Av. Los judíos llegan a Polonia en el año 1240, imagínense. ¿Cuánto llevaban viviendo ahí? Uno no puede concebir una cosa así, ¿sí? Perdón, hermana Sonia, la deportación, porque puede creer que la deportación era que lo deportaron a otra nación. Yo entiendo que esa deportación era cuando lo enviaban a la cámara de gas, ¿no? A los lugares de concentración. Sí, señor. Ok. Es que, pastor, empieza con el gueto de Varsovia. Ajá. Y posteriormente empieza con la deportación de los judíos de otras localidades de la República Eslovaca. Y ahí fue cambio de país. Y me llama mucho la atención lo que pasó en Buenos Aires, en Argentina, que eso es lo más reciente que nosotros recordamos. La masacre que hubo ahí, oye, me llama la atención que es la misma fecha. Y es el 10 de Av en la Argentina, pero 9 de Av en Israel. ¡Wow! Sí, el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA, fíjense lo que es esto. ¿Cómo
¿Cómo puede ser que una cosa sea así? ¿Sí? Y que se comprobó, hermana Sonia, para edificación mía, se comprobó que Irán estaba metido en eso. Sí, señor. Son nuestros enemigos a la muerte, los iraníes. Ahora los turcos, sí, estos se van a venir en contra de nosotros eventualmente, como ya les hablé de Gog, de la tierra de Magog, y Rusia también, ¿ya? De hecho, fíjense lo que está pasando, sí. De hecho, el gobierno de Irán ayer abrió oficialmente la embajada en La Paz. Ayer a las 3 de la tarde fue reabierta la embajada iraní en Bolivia. Tú sabes de que Irán y Bolivia tienen un vínculo muy cercano. Muy cerca, sí. Gobierno de tu teléfono, pastor, por favor. Sí, es una llamada, una pregunta que le quieren hacer a ustedes. Déjeme cogerle esta llamada, por favor. No sé si es de que vamos a poder responderle ahorita porque tenemos mucha información que dar. Ajá. De hecho, el gobierno de Bolivia y el gobierno de Iraní tienen una alianza estratégica muy fuerte en el gobierno de Evo Morales y que se ha reactivado ayer a las 4 de la tarde con la firma del documento de apertura de embajada en La Paz de la Embajada Islámica de Irán. Deme un minuto, hermano David. Esta llamada cójala porque son parte de las personas que están siguiendo el programa y es una pregunta que tiene. Adelante, mi hermano. Adelante, hágale la pregunta al doctor David y a la historiadora Sonia. Adelante. Dios le bendiga, David. Shalom. No oímos. Ajá, adelante. Haga la pregunta. Le quería preguntar que si que tiene la República Dominicana, o sea, República Dominicana. No funciona, pastor, no escuchamos nada. Bíblicas, básicamente, eso era mi pregunta. Hazme la pregunta a mí. La pregunta que está haciendo el hermano es que qué lugar ocupa la República Dominicana dentro del marco de la profecía bíblica y la llegada de Cristóbal Colón. Ahorita voy para eso. El hermano va a explicar eso en un rato. Gracias por tu llamada. Que fue el primer español en comer sancocho. Más allá de eso, por ahí empezó lo que es... con gandules, chico. Empezó por ahí por Puerto Rico, lo que es la conquista de América. Empezó en la República Dominicana, en esa zona y Puerto Rico. Adelante. Perdonen que estas llamadas son importantes porque es el feedback de la audiencia. Adelante, señor David. Solo porque era hermano, porque si era suegra no le contestaba. Me he hecho pagar. Bueno, voy a explicar esto. Como les acabo de explicar, el 9 de Av es la fecha maldita en el judaísmo, la fecha de la mala suerte. Todas las desgracias para el judío y para Israel es en esa fecha. O sea, ya marcada la fecha en el calendario. Cuando le tiene que pasar algo malo a Israel es esa fecha. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa fecha Cristóbal Colón no pudo haber zarpado. Porque ningún judío, primero porque es día de ayuno, y segundo porque nadie se atreve a emprender algo en un día de calamidad, de juicio, como que trae mala suerte. Si quiere llamarlo así desde el punto de vista pagano, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cristóbal Colón aplaza a las 12 del 3 de agosto la salida de los judíos. Les repito, la Niña, la Pinta y la Santa María no eran los tres únicos barcos que estaban saliendo de ahí. Todos salieron. Cientos de barcos escapan. Con judíos dejándolo todo, habiéndolo perdido todo. En la miseria absoluta. Salvaron solo la vida y la familia, los que pudieron. Tenían que escapar. Esto permite que los judíos, ¿verdad?, puedan librarse de la masacre. Esto es lo que mueve a los judíos, en última instancia, a apoyar a Cristóbal Colón. No me cansaré de decirlo. No se puede entender el descubrimiento de América. No se puede entender la travesía de Colón sin la expulsión de los hebreos la misma fecha, el mismo día. De hecho, Cristóbal Colón, como lo dije hace 2 programas atrás, se aprovisiona de una gran cantidad de judíos en sus embarcaciones. Rodrigo de Triana, por ejemplo, el que grita tierra, tierra, era judío. A propósito de Rodrigo de Triana, hay un dato que me viene a la mente, que yo lo leí en un libro de historia hace tiempo atrás.
Rodrigo de Triana le pasa una cosa muy interesante. Ellos alcanzan a lanzar pan al mar. Un día en su diario dice, tuvimos que lanzar el pan al mar para cumplir el precepto. Era lo último que nos quedaba en la bodega, dice. Uno que no es judío no va a entender. Lo que estaban haciendo era el tashlich. ¿Qué es el tashlich? Es un mandamiento que los judíos cumplimos en Año Nuevo. Y tiramos migajas de pan al río, cumpliendo el precepto de Eclesiastés, echa tu pan a las aguas y después lo recogerás. Wow. Y eso hizo él. Eso lo cuentan en su diario, Rodrigo de Triana. Entonces él sí era judío. Dice, ya no había casi pan y lo que había lo tiramos al mar para cumplir el mandamiento. Muchos eran judíos. De hecho, el médico era judío. El médico de la expedición. Y aquí pónganme cuidado un detalle. Cristóbal Colón se negó en el primer viaje a trasladar sacerdote católico. No permitió que ningún cura católico suba al barco, a ninguno de los barcos. No dejó subir a curas. Subió a 2 rabinos. Más claro, judío. Terrible, interesante. Otro detalle le voy a dar. En los libros de biografía, los libros de colección o los apuntes de Cristóbal Colón, nunca aparece el nombre Jesús. Ni siquiera en las cartas a los reyes católicos. Dice el Señor, pero no dice cuál. Wow. Cristóbal Colón nunca en sus textos mencionó a Jesús o Jesús. Y como vimos en las cartas que manda a su hijo Diego Colón, utilizaba en el hebreo el Baruch Hashem. La única carta a Diego Colón que no pone el BH es la carta en la cual le dice, entrega esta carta al rey. Claro, porque si no hubiera puesto el BH acá, el rey se hubiera dado cuenta que se era judío. Yeah. De todas las cartas, solo en una no. Ahora, ¿qué más puedo mencionar? ¿Quiénes estaban judíos que estaban a bordo de la Niña, la Pinta y la Santa María, de los más importantes? El cirujano Bernal, Alonso de Lacayo, Rodrigo de Sánchez, natural de Segovia, Luis de Santángel, pariente de Luis de Santángel, representante. Pero también fue otro financiador, Luis de Torres, primer europeo que puso los pies en América Latina. ¿Quién era él? Luis de Torres. Yo hablé de él, el otro, Luis Joaquín de Torres. ¿Quién era este señor? Acababa de bautizarse a las 3 de la tarde, el 2 de agosto de 1492. Y en la noche ya está en el barco. Era el traductor oficial de Cristóbal Colón. ¿Por qué lo escoge? Y lo vuelvo a repetir. Luis Joaquín de Torres, era un erudito ¿en qué? Español, latín y hebreo. Esto quiero dejarlo muy claro. Él escoge un traductor al hebreo. ¿Por qué? Porque él es Luis de Torres era el judío traductor del grupo. Aspiraba a comunicarse en hebreo. Sí, déjale. Era el aspirante, ¿verdad?, a poder comunicar a la tripulación con toda esta cantidad de hebreos a los cuales Cristóbal Colón pretendía encontrar en su travesía. Esto es muy importante de mencionar. Se especula que Luis de Torres fue el primer español en descender del barco, porque era costumbre que el traductor se bajara primero, era como mostrar la bandera blanca. Cuando Luis de Torres baja del barco, es el primer europeo en pisar suelo americano, baja y les empieza a hablar en hebreo a los habitantes del lugar. No le entendieron nada. A lo taíno. Sí, por favor, quítale la foto, Sonia, te ruego. Sí. Habrá sido una terrible desilusión para Cristóbal Colón bajarse del barco y ver que su intérprete no era entendido. Dijo, ¿y dónde caímos? Bunga, bunga. Más bien que eran vegetarianos, solo comían las palmas de las manos y de los pies. Terrible. Y cae a tu país, a la República Dominicana. La parte norte.
tu país se convierte en el receptáculo de los primeros europeos españoles. Y el primero en pisar tierra dominicana es un judío. El segundo es otro judío, Cristóbal Colón. Y el tercero es Rodrigo Triana. 3 judíos son los primeros en desembarcar en América Latina y pisan República Dominicana. No se pudieron comunicar a la isla de Guanahani, así se llamaba, toda esa región, ¿no es cierto? Y bueno, gran multitud de gente indígena se agolpó y no pudieron comunicarse. Luego fueron a Cuba y tampoco pudieron comunicarse con la gente del lugar. Pero no hay duda que estas personas tuvieron que haber hablado hebreo para comunicarse con esta gente. Américo Vespucio es el que da el nombre de América Latina, porque era uno de los cartógrafos del barco. Pasados los años, cuando el rey católico Fernando autoriza, ¿verdad?, honores a quienes descubrieron el nuevo continente, dice: a Castilla y a León nuevo mundo dio Cristóbal Colón. Pero nunca canoniza, nunca pide la canonización de Cristóbal Colón, porque ellos sabían que él era judío y se dieron cuenta muy tarde. De hecho, en un segundo viaje, Cristóbal Colón fue llevado preso a España, ¿no? Aporta, por favor, Sonia. Sí, ahí tienen la foto del sepulcro de los reyes, perdón, se me fue otra vez, no sé por qué se va. Ok. Ahí está. Fíjense, el sepulcro de los reyes católicos. ¿Y qué es lo que tienen escrito ahí? A Castilla y a León, es una inscripción en la piedra que lo tienen, a Castilla y a León, y fíjense que no pusieron Aragón, no sabemos por qué no pusieron Aragón. Nuevo mundo dio Colón. O sea que esta inscripción para acordarse de quién eran los reyes católicos y que ellos dieron el permiso para que Colón vaya y conquiste las Américas, ¿sí? No lo financiaron, pero sí dieron el permiso para que Colón salga. Y fíjense, sí, ¿sabes qué pasa? La inscripción, ¿ah? Sí, lo que pasa es que Luis Santángel y Gabriel Sánchez eran de Aragón, los que pagan el viaje de Colón, y por bronca la corona no los mencionó, porque era reconocer que los judíos descubrieron. Sí, cogieron el crédito. Cogieron ellos el crédito. Claro, les daban, mejor dicho. Ahora, interesante. Sí, el objetivo, como lo he dicho muy claramente, de Cristóbal Colón era viajar siguiendo la ruta del sol. Pero David, sale por el oriente y se va por el occidente. Me fluyó algo. Estamos viendo acá que no solamente el pueblo hebreo ha sido usado en diferentes etapas de la historia de la raza humana para bendecir a otro pueblo, sino que dándonos lo más grande que hay, que es Jesús el Salvador. Se da que de allá de España, aún en medio de la persecución, se ve que el pueblo hebreo vuelve y salva a Europa y salva al mundo con el descubrimiento de América. Es lo que me afloró ahora de acá. Hecho, ajá. Claro. De hecho, no solamente los judíos españoles están involucrados en esto, pero yo quiero cerrar con la pregunta que hizo el hermano de República Dominicana. República Dominicana, durante un tiempo, alojó los restos mortales de Cristóbal Colón. Correcto. Porque Cristóbal Colón muere en Valladolid, España, pero luego trasladan el cadáver otra vez para las Américas y lo llevan a la República Dominicana. Se independizan, tienen que salir de ahí y cargan el cadáver. Otra vez. Ese pobre cadáver le tocó viajar por todo lado. Viajó más de muerto que de vivo. Terrible. ¿Por dónde lo llevaron a Colón? Lo más raro es que descubren una tumba de un Cristóbal Colón judío nuevamente en República Dominicana. Ahora, ¿cuál de los cadáveres se llevaron y cuál es el verdadero? Ahora están pidiendo un diagnóstico de ADN, que la Universidad de Sevilla está comprometida a realizar y presentar los resultados hasta fin de este año 2020, para determinar cuál de los cadáveres de Colón es el verdadero Cristóbal. Y eso va a arrojar obviamente su judeidad. Si su hijo fue el gobernador de toda la española. Muy interesante. De Cristóbal Colón se puede decir que llegó a Honduras.
De hecho, Cristóbal Colón también llegó a Honduras, en Centroamérica, y ahí encontraron el cacao. De hecho, los inventores del chocolate somos los judíos. ¿Por qué encontraron tanto cacao en Honduras que los judíos lo empezaron a industrializar en masa? Prácticamente ellos patentizaron las chocolateras y sacaron el chocolate de Honduras. Sacaron el tabaco, que era lo que fumaban los indígenas. Eso sí se copiaron de los indígenas, los españoles, y sacaron inmensas cantidades de tabaco. Industrializaron el tabaco centroamericano. Los dueños de las empresas también eran paisanos, es mentira, vivísimos. Bueno, en fin, esto es lo que ocurrió, pero no solamente eran los judíos españoles los que estaban en apuro, Sonia, porque los judíos en Portugal también soportaron el rigor de la Inquisición. En principio no, porque cuando los judíos de España se ven perseguidos empiezan a refugiarse en Portugal. Portugal les ofreció un refugio seguro durante un tiempo, pero ¿qué pasó? Que los reyes de Portugal tenían una hija, y la hija se enamora del hijo de los reyes católicos de España. Y la condición de los reyes católicos era, bueno, si quieres emparentamos, pero me sacas a los judíos de ahí, ¿no? Y empieza la masacre contra los judíos en Portugal. Terrible persecución. Entonces los judíos en Portugal, algunos se refugiaron en la región de Belmonte, que es una zona muy escondida de las montañas. Y ellos creían ser los últimos judíos. Hay un hermoso libro de Noah Gordon, que yo se los recomiendo, leer, lo que se llama El último judío, de Noah Gordon. Muy bonito libro. Un librazo. Bueno, los judíos de Belmonte sobrevivieron durante muchos siglos, pensando que eran los únicos judíos que habían quedado. Pero los judíos portugueses fueron muy inteligentes. ¿Qué pasó? Cuando se vieron perseguidos en Portugal, migran para Holanda. Holanda en aquel momento estaba en tremendas guerras contra los alemanes, pero de carácter religioso. La reforma protestante estaba tomando cuerpo, y estos se declaran anglicanos, los holandeses. Se separan del catolicismo por completo, y los protestantes en Holanda empiezan a dar refugio a los judíos portugueses. Y los judíos de Portugal migraron, pero en cantidades industriales, a los Países Bajos, a la Holanda actual. Ahí los judíos no eran perseguidos. De hecho, Holanda protegió a los judíos, y ¿qué más prueba puede darse? Que aún en los días de la Segunda Guerra Mundial, imagínense cuántos siglos después, Ana Frank vivió ahí, en Ámsterdam, Holanda. La historia de Ana Frank, el diario de Ana Frank, es una judía holandesa que muere pocos días antes de la liberación. Pero los judíos en Holanda siempre gozaron de protección una vez que los holandeses se hicieron protestantes. La Casa de Orange, o la Casa Real Holandesa. Por eso usted va a ver que la selección de fútbol de Holanda, por ejemplo, viste de anaranjado. La naranja mecánica. ¿Por qué? Porque así se llamaba la Casa de Orange, la Casa de la Real Holanda. Holanda era parte de España en primero, pero luego Portugal, pero se independiza con el apoyo de Inglaterra y Francia. Las guerras internas en Europa fueron tremendas. Holanda logra la independencia con el apoyo de Inglaterra y Francia, hace su propio reino, se declara un país protestante ya en 1590, declara la libertad de culto y permite que los judíos en Holanda puedan vivir sin presión de ninguna índole. Se volvieron calvinistas. La comunidad portuguesa migra para Holanda y desde allí difunde el judaísmo. De hecho, los primeros judíos holandeses y portugueses, que al fin y al cabo estaban hermanados, llegan a Curazao, llegan a Aruba y a Belice, al ABC, Aruba, Belice y Curazao. Bonaire. Y también a Surinam, a la Guayana holandesa. A Bonaire, Curazao, Aruba y Bonaire, Antilla holandesa. Exacto, eran judíos los que llegan ahí. De hecho, pastor, es ahí donde se funda la primera sinagoga en Latinoamérica, en Curazao. Está la primera sinagoga de las Américas, en esa región de las Antillas. Y ellos hablaban un idioma, esto es muy interesante, présteme atención a lo que le voy a decir. Wow. Los judíos en Holanda empiezan a hablar un idioma todo raro, una mezcla de portugués con alemán y holandés. Papiamento. El papiamento, exacto. Hasta el día de hoy, Surinam, fuera de Israel, Surinam es el único país que tiene como religión oficial el judaísmo. Y lo tenemos en Sudamérica. Increíble, está en Sudamérica, Surinam.
la capital es Paramaribo. Yo me acuerdo hace unos 8 años, más, 12 años, cuando yo vivía en el Ecuador, me mandaron a hacer unas conferencias hacia el Tena, en la Amazonia ecuatoriana, y me encontré con un misionero de origen judío nacido en Surinam, que no hablaba muy bien el español, y él me hablaba en papiamento, yo le hablaba en alemán, era la única forma que teníamos de entendernos. Pero qué interesante, mire cómo los judíos portugueses también llegan a este lado del mundo. Es muy interesante. Ahora, Pedro Cabral, el descubridor del Brasil, también judío. Sale de Portugal y trae consigo multitudes de judíos. Wow. Y trae consigo un traductor al hebreo. El mismo Vasco da Gama. Vasco da Gama también sale desde Portugal. Ese sí llegó a la India, ese sí que llegó a la India, y llevó traductores de hebreo. Hay que darse cuenta que España y Portugal, Sonia, ya te doy paso ahora, competían por ser la primera potencia naviera del mundo. Eran como Coca-Cola y Pepsi-Cola. Sí. Competían en todo Portugal y España. Eran las potencias navieras de su época. Si los portugueses tenían un proyecto, inmediatamente los españoles mandaban otro. Y así fue durante siglos. Y eso permite que los judíos logren escaparse, asentarse en distintas partes del mundo, pero principalmente los judíos portugueses llegan a asentarse a México, entran a Veracruz, se establecen en Veracruz. 20 años después del descubrimiento de América, ya tenían su propio rabinato, tenían un beidín, tenían todo constituido, una comunidad judía en México impresionante, aunque la Inquisición entra en México en 1571, pero mire, ya tenía un rabinato constituido. Llegaron a Veracruz. De hecho, hubieron masacres contra los judíos en México, contra la familia Carvajal, por ejemplo, los mataron en la hoguera. En Monterrey forman una colonia judía enorme. En 1642 salen otros procesos de Inquisición hasta 1650. El rabino era Antonio Rodríguez y su familia, y estaban emparentados con la descendencia del rey David. Antonio de Rodríguez y Arias fue el primer rabino de México después de la Inquisición, y es interesante, ¿verdad?, que todas estas comunidades se establecieron aquí. Ahora hay que entender que lo peor de la Inquisición para Sudamérica fue en Perú. Ahí fue lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. En Perú los judíos la pasaron re mal. Quienes hemos estado en el Museo de la Inquisición allá en Lima, y hemos estado ahí en las catacumbas que están cerca de la estación de la Casa de Gobierno de Lima, ahí atrás, por el Rímac. Cuando yo vivía en Lima me acordaba el nombre de la calle, ahorita no me acuerdo. Es terrible la Inquisición, lo que ha dejado la Inquisición en el Perú. Recuerden que ahí estaba la Real Audiencia de Lima. Había la Real Audiencia de Charcas aquí en Bolivia y la Real Audiencia de La Plata. La Inquisición en Lima fue brutal. Sonia. Wow. Sí, yo quisiera sacar algunas cosas de que nos enseña la Inquisición española. Fíjense que fueron los católicos mismos que forzaron al pueblo judío a convertirse al catolicismo, pero de todas maneras no era suficiente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos seguían siendo judíos. O sea, que ¿qué es lo que nos enseña? No importa cuánto la persona se asimila, el pueblo judío se asimila a la sociedad en la cual ellos viven, siempre van a seguir siendo judíos. No hay diferencia, ¿sí? O sea, van a ser acusados de los males que pasan en la sociedad, ¿sí? El pueblo judío siempre ha sido chivo expiatorio por miles de años, ¿sí? Por ejemplo, la plaga negra. El pueblo judío no recibió la plaga negra, la plaga bubónica, pero de todas maneras la comunidad europea culpó al pueblo judío que están trayendo esta plaga al mundo. O sea, siempre es el pueblo judío que tiene la culpa de todo lo que pasa así. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que el pueblo judío trae una maldición a la tierra. Eso fue verdaderamente la Iglesia Católica, lo que nosotros llamamos la teología del reemplazo, que piensan que ellos han tomado la fe del pueblo judío, la posición del pueblo judío delante de Dios, y que el pueblo judío ya no es más el pueblo de Dios, sino el catolicismo, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros nos puede mostrar es esto, que no importa cuánto asimilado el pueblo judío es a la sociedad en la cual él está, siempre va a ser judío y siempre va a ser culpado de todos los males que pasan en esa sociedad. O sea, tenemos eso que pasó en la Inquisición en España, en la Inquisición en Inglaterra, en la Inquisición en Francia, en la Inquisición en Portugal, ¿sí? Durante la plaga negra, durante todas las persecuciones del pueblo judío. Fíjense que hubieron 300 persecuciones en contra del pueblo judío en el siglo XIX, antes de que el Holocausto pasara. Antes del Holocausto, 300 persecuciones. ¿Y qué es lo que estaba pasando en el mundo? En ese momento la economía se cayó. Había ¿cómo se dice en castellano, David? Ayúdame. Recesión. Una recesión económica terrible mundial. ¿Y a quién se le culpó? Al pueblo judío. Siempre ha sido el chivo expiatorio, ¿sí? Pero fíjense que Dios siempre cambia las calamidades en bendición, especialmente al pueblo judío. Y les quiero demostrar una de las calamidades que cambiaron a bendición. Una de ellas es el pueblo creyente en Yeshua en el primer siglo fue perseguido, ¿sí? A la muerte, ¿sí? Si no se rajaban, los mataban. Y fíjense que ellos trajeron la fe al mundo. O sea, ahí cambia Dios, ¿sí? Cambia una calamidad a una bendición. El pueblo judío fue echado de España, ellos se fueron a Holanda, pasaron a ser la clase media de Holanda, se enriquecieron en Holanda, trajeron sus leyes a Holanda, empezaron a hacer relojes muy famosos en Holanda, ¿sí? O sea, ¿qué lo que pasa? Es que cuando el pueblo judío se mueve de un lugar a otro, traen sus leyes, traen su cultura, traen la Biblia con ellos, traen la fe en el trabajo y en el Dios de Israel. Y por supuesto, el amor al estudio, ¿sí? Y nosotros tenemos una frase en hebreo que se llama, es parte de nuestra mentalidad, es parte de nuestra ideología, que se llama Tikkun Olam. ¿Qué es lo que significa Tikkun Olam? Significa la restauración del mundo. O sea que cuando el pueblo de Israel cae en algún lugar, donde sea, empieza a restaurar toda la zona que está alrededor de ellos. Empiezan a restaurar el Estado. Empiezan a bendecir al Estado. Correcto. O sea, al contrario de lo que el mundo piensa o pensaba en ese momento que el pueblo judío traía maldición, es al contrario que es la verdad. Cuando el pueblo judío viene a un lugar, empieza a bendecir la tierra. Se restaura la tierra, se restaura la gente, se restaura el lugar totalmente. ¿Ok? David. Sí, señora. Yo cierro ya la parte casi concluyente de esto. ¿Qué decía el edicto de expulsión de los judíos en España? O sea, ¿bajo qué se basan? Aquí yo quiero dejar una cosa en claro antes de leer esto. Los judíos se convierten al catolicismo, a la fuerza. Bueno, ahora, ¿cómo los veían los judíos a ellos? En algunos casos como traidores. Traidores. Pero esos mismos judíos que se habían vuelto católicos, ¿cómo los veían los ya católicos? Como traidores, judaizantes. O sea, mire, terrible. Un verdadero sándwich. O sea, por los dos lados quedaban rechazados. De hecho, don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla y León, Aragón, Sicilia, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, esta es la declaración, dice, ¿no? Bien sabedes, estoy leyendo en castellano, no en español, bien sabedes o debedes saber que, porque nos fuimos informados que en estos reinos había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban
de nuestra Santa Fe Católica, de la cual era mucha causa comunicación de los judíos con cristianos en las cortes que pisemos en la ciudad de Toledo. El año pasado mandamos ahora apartar a los dichos judíos de las ciudades y vilas en lugares de nuestros reinos y señoríos, darles judería en lugares apartados donde viviesen, saperando que su comportamiento se remediaría. Y otros sí hubimos procurado, dado orden como se hiciese inquisición en dichos reinos y principados, de lo cual ya sabéis, ya hace 12 años se ha facado y se face. Por tanto, apartaderlos de los reinos, dinosa corona. Todo ese enredo que le dije en castellano es la culpa contra los judíos porque estaban judaizando a los católicos. Correcto. Y tenían que salir del lugar. O sea, tremendo. O sea, ¿qué es lo que ellos apuntan? Dicen, porque los dichos judíos y judías puedan durante dicho tiempo, hasta en fin de dicho mes de julio, mejor disponer de sí sus bienes, haciendas, facendas, para que presente tomamos y recibemos el seguro apartamento de final. ¿Qué hacían? Incautaban los bienes de los judíos y judías por ese tiempo hasta el mes de julio para disponerlos ellos. O sea, ¿quiénes financiaron las guerras contra los musulmanes? Fueron las incautaciones a los judíos. Con eso, creo. O sea, cuando uno ve el edicto de expulsión, lo lee, obviamente lo repito, no está en español, está en castellano. Vas a encontrar un lenguaje muy antiguo, que es como se hablaba en aquel tiempo el español. Pues te vas a dar cuenta que fue tremendo. Lo que dice es de que se aparte de todos nosotros a los judíos porque nos están judaizando. Wow. Terrible. Esto fue lo que pasó, pastor. Así fue la época del descubrimiento de América. Pero yo cierro con estas palabras. La más grande mentira es decir que los más maleantes de España llegaron a América Latina y que mandaron a lo peor. Lo que se tiene que entender en la historia de Latinoamérica es que sí, Colón vino con gente que estaba en las cárceles, pero no por maleante, por su fe. Por su fe. Por su fe. Por su fe. Ahora que después, cuando ya descubrieron América y encontraron las riquezas que tanto buscaban, llegaron los meros españoles, los meros, que no tenían sangre judía. Esos sí eran maleantes, esos sí mataron. Eso sí vinieron, pero si a los judíos los masacraron aquí también, porque vinieron, los encontraron aquí, los masacraron, los repito, vea lo que pasó en el virreinato de Lima, virreinato vea lo que pasó en México. Entonces hay que entender, a los judíos primero los persiguen allá, y cuando están acá también los persiguen, luego persiguen a los indígenas y luego a los afros. Pero David, y tú, usted hablando ahí, lo que me aflora a la mente que esos mismos españoles que habían perseguido y habían votado, porque ellos votaron a los judíos, cuando los judíos descubren el Nuevo Mundo y reportan a la corona que ellos han descubierto este Nuevo Mundo y llevan la prueba, porque ellos llevaron oro, llevaron la prueba, ahí fue que se le llenó los ojos, como decía nuestra hermana Sonia, se le metió el diablo, se le llenó los ojos, entonces ellos vienen acá como invitados, pero quienes descubren son judíos, que ellos mismos habían expulsado. Y hablando tú de toda la Inquisición que está ahí en la historia, eso mismo, que fueron los inquisidores de Europa, transportaron la Inquisición también a América, y aquí mismo, en el lugar que los judíos habían descubierto, aquí mismo comenzaron a perseguirlo y a matarlo. Y como se sabe, la industria de esclavos, esa la dominaron los portugueses. Los esclavos que hay hoy, los morenos, aquí, nuestro antepasado, nuestro tatarabuelo, lo cazaban los portugueses en la competencia que tenían con España para venderlo en el mercado de esclavos aquí en la Nueva Tierra, o conocido como Nuevo Mundo. Le entrego a usted. Bien. Yo cierro con esto, Sonia. Esther capítulo 1, verso 1 dice: aconteció en los días del rey Ahasverosh, Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Este era el objetivo de Colón en principio, llegar a las Indias, donde estaban los judíos, en Catay, China, y en las Indias. No pudo Colón llegar a las Indias.
No pudo juntar a los judíos españoles con los judíos japoneses, los judíos chinos y los judíos hindúes, pero los trajo a Latinoamérica. Miles sobrevivieron. España, en principio, empobreció terriblemente, pero con las riquezas descubiertas en este mundo, nuevamente se levantaron como imperio. Posteriormente, los judíos empezaron nuevamente a regresar a España. Hoy, la corona española tiene un programa, ahorita, lanzado en internet, para devolver la nacionalidad a los que prueben ser descendientes de esos judíos marranos, que prueben con documentación, se les está devolviendo la nacionalidad española y las propiedades de sus antepasados. Usted puede buscar en internet. De hecho, ahorita un genealogista te está cobrando $6,000 aproximadamente por rastrear tu genealogía, encontrar la documentación de tu familia en España, para que tú puedas con eso recuperar tu nacionalidad. Como que está más fácil entrar a España que a Israel. Hermana Sonia. Sí. Así es la historia del pueblo judío, de un lugar a otro. Y fíjense que eso es lo que hemos pagado por la falta de nuestra propia nación, por falta de tener un lugar donde estar, por no poder tener nuestra propia independencia. Por eso que Israel es tan importante. Es un hogar nacional para el pueblo judío. Es un hogar nacional donde nosotros nos podemos defender a nosotros mismos y no permitir a otras naciones que nos ataquen de esa manera, ¿sí? Es lo que pasaba con el pueblo judío por miles de años. No teníamos un lugar que podíamos llamar nuestra nación, ¿sí? Teníamos una nación en nombre, pero estábamos desplazados en todo el mundo, ¿sí? Y el Señor nos ha permitido ahora tener un Estado, poder defender nuestra propia gente. Muy importante. Si Colón hubiera tenido el Estado de Israel, salíamos los judíos de España y salíamos disparados para allá. De hecho, primero sufrieron los judíos españoles o sefarditas la Inquisición en la masacre. Su idioma, el ladino. El 25% de la población latinoamericana tiene origen judío, lo sepan o no. Luego les tocó el turno a los judíos ashkenazim, a los de Sonia. De Europa, sí. Sí, los judíos de Europa, de Europa Oriental, Norte de Europa, Europa del Norte. Nuestro idioma ancestral es el Yiddish. Y claro, ahí vinieron los nazis, los guetos. Esos son los alkenazis, ¿no? Los judíos alkenazis. Ashkenazim. Ok. Sí. Ashkenazim. Tremendo, David. Gusto, el gusto es nuestro porque estamos acá, yo digo, en una escuela, aprendiendo, conociendo la cultura hebrea, dejándole saber al mundo que la historia no es como la han contado ni como la han pintado tampoco, y que toda historia tiene tres partes: la parte del que primero que la cuenta, la parte del segundo que la cuenta y la verdad. Y ustedes están acá con documentación trayendo la verdad, que es irrefutable, y que quieran los pueblos del mundo aceptarlo o no, la nación de Israel es la única nación en el mundo que mantiene su cultura, mantiene su costumbre, y no importando donde estén, donde Dios lo haya mandado, porque Él dijo que lo iba a desparramar por toda la tierra. Allí llevaron cambio, y es de todo el mundo conocido que la nación hebrea es una nación trabajadora. Es una nación trabajadora, y yo quiero decir algo. No es que un hebreo no cometa un error, claro, en todos los pueblos hay personas que cometen errores, pero usted va a encontrar en la cárcel muy poco hebreo preso. Así es. Eso es lo que yo puedo decir. Porque, por su educación. Por su preparación, su adecuación, en todo el sentido de la palabra. Cuando usted va a la historia y estudia todos los premios Nobel, todos los grandes científicos, matemáticos, médicos, todo, la mayoría que han recibido los premios Nobel, todos son de ascendencia, la mayoría judío. Eso es lo que es Tikkun Olam, la restauración del mundo que está alrededor tuyo. De ahí viene el amor a la educación. ¿Sí? El pueblo judío ha sido educado por 2500 años y por eso amamos la educación, ¿sí?
Y eso es lo que uno ve en el mundo. O sea, el pueblo judío es un pueblo de bendición mundial. Correcto. Es al contrario, al revés de lo que el mundo piensa, ¿sí? Verdaderamente. David, ¿le podés decir al pastor del lunes qué pasa el lunes? Sí, señor. Yo, pastor, estoy viajando hoy en la tarde, en minutos nada más, ya a la ciudad de Oruro. Mañana tengo que predicar allá. Y aparte tengo un encargo de la comunidad judía en Bolivia. Tenemos que hacer la reparación del cementerio de Oruro. Yo me voy a demorar posiblemente hasta el martes allá. Entonces Sonia el día lunes va a presentar un tema en solitario, claro, en el cual ella va a desarrollar la historia del nazismo, que me va a preparar el camino a lo que tengo que enseñar después. No hay problema. Este tema del judaísmo del Quijote también lo vamos a desarrollar. Sí, es una orden. Otro detalle, con esto cierro de Colón, si me lo permite. Dios en la Biblia le había dicho a Moisés: los esparciré a todas las naciones de la tierra. Con Colón se cumplió literal. Wow. A una tierra que ni él conocía lo hizo llegar. Tenía que llegar. Me llamó mucho la atención en este estudio sobre la Inquisición y el judaísmo de Cristóbal Colón, lo que financiaron la expedición. Y me llama la atención el estudio que está dando hermana Sonia, quién financió el regreso a la tierra de los padres. Un banquero, allá eran banqueros españoles y acá eran un banquero francés, quien se pone al frente para comprar todo ese territorio y hacer regresar a los descendientes de su padre a la tierra que era de ellos. Una tierra que fueron dadas por Dios, pero fueron compradas. O sea que Israel, cuando uno lee la historia de Israel, Israel compró esa tierra, ese territorio lo compró con Abraham, el patriarca, que no permitió. David también compró. Sí, David compró. Él dijo: no voy a enterrar. Hicieron todos los hijos de Fro: no entierra a tu muerto, no, que tú eres un príncipe entre nosotros. Y dice: no, señor, si ustedes quieren que yo entierre mi muerta entre ustedes, véndame la tierra. ¿Cuál es el precio? Y yo lo pagaré. O sea, cuando tú lees la historia de cómo Israel es dueño de esa tierra, es una tierra que la han pagado no una vez ni dos veces, sino muchísimas veces. Y todavía hoy, se sigue pagando el precio de sangre. Isaac Rabid, por querer paz, firmó un tratado que le costó la vida. Todavía hoy, el pueblo hebreo con Benjamín Netanyahu, todavía hoy en los ojos de nosotros, en el siglo XXI, estamos viendo a una Israel que quiere vivir en paz con su vecino, quiere vivir en paz con sus amigos, quiere decir: ¿qué es lo que ustedes quieren? No, vamos por la paz, tierra, vamos a darle territorio. Pero lo que dice Sonia es que vive allá, Israel tiene que cuidarse, porque está bregando y se está negociando con un enemigo no confiable, que puede estar negociando contigo acá, como están los japoneses con Estados Unidos, cuando te están mandando 500 cohetes para acabar con tu gente. Entonces Israel ha aprendido, la historia le ha enseñado a negociar, pero con los ojos abiertos. Así que bendigan Alma Radio y bendíganme a mí, que quiero ser bendecido por ese pueblo lindo que es parte de la sangre del Señor. Así que David, denme la bendición. Baruch et Adonai Hamevora leolam baed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Toda rabá Abba Shelanu. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yael Adonai panaveleja vijuneka, Iz Adonai panaveleja, veyasem leja. Shalom. Amén. Shalom, shalom. Mándeme el tema del lunes, mándeme todos los temas. Tenemos, gracias a Dios, tenemos un buen equipo de diseño. Dios está bendiciendo la radio y vamos a producir todos estos estudios. Se van a editar, se van a producir, se le va a llegar a ustedes el producto con la calidad necesaria para que de ahí ustedes hagan la distribución que tienen que hacer. Pastor Daniel también entra, ¿no? Sí. Chévere. Sí, el pastor Daniel entra el 24, el chofá de Sion. Qué bendición. Bendición, abrazo. Me voy de viaje, ya tengo que salir a Oruro. Dios te bendiga. Amén, te cuida mucho, brother. Te cuida mucho. Sí, bendiciones, señor. Hermana Sonia. Sancocho. Y cuando venga para acá te lo hacemos.
El Razón Colón se quedó en tu país a comer sancocho. Digo, hágame la casa aquí, que aquí que voy a morir. Arroz con gandules. Chao, chao. Bendición, amado. Bendición, hermana Sonia. Señor. Qué lindo.